Mi nombre es Juan Luis Puyén. Yo soy funcionario de Promperú, efectivamente manejo la gerencia del Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales. Tengo a la vez el encargo de lo que es la gerencia técnica del sistema Exporta Fácil a nivel sudamericano. Y ahora se los explicaré por qué no solamente es un sistema hecho en el Perú, sino que es un sistema ya que lo estamos implementando con tecnología peruana en países como por ejemplo Uruguay 2008, Colombia 2009, Ecuador 2010, 2011, Argentina lo que fue 2010, Chile, que ahora tenemos que empezar justamente a hacer la preparación en julio de este año justamente, y realmente estamos viendo cómo el Perú ya no solamente está creciendo desde un punto de vista de marca país, como que muchos de ustedes ya han visto el video que hemos hecho también sobre el tema de lo que es la imagen del Perú. No solamente está creciendo el tema de gastronomía, como que mucha gente también lo conoce. Estamos creciendo también el tema de lo que es exportaciones, propiamente dicho. Estamos a un nivel de 32.000, 31 millones de dólares y esperamos crecer en todo caso en este año justamente un 28-30% respecto a lo que es el año anterior. Realmente el país, digamos, en estos momentos está de moda. Y como está de moda, la idea es justamente aprovechar esa vorágine que tenemos en estos momentos para justamente intentar levantar todo lo que son los sectores productivos, tema de inversión, tema de turismo, tema de productos, para efecto justamente de hacerlos más competitivos a nivel internacional. Ya está la presentación, empezamos un poco el tema de Exporta Fácil. Vamos a la siguiente, por favor. Estos son los logos de los Exporta Fácil que existen actualmente en los niveles de los países sudamericanos. El primero representa justamente lo que es el Exporta Fácil Brasil, que fue donde se inició realmente el sistema Exporta Fácil. Para que tengan una idea, el correo de Brasil, que digamos este sistema funciona a través de los correos postales tipo Serpos, en el caso de brasileño es el correo brasileño, tiene o cuenta con una universidad interna del mismo correo, la Universidad de Correos de Brasil. Esa Universidad de Correos de Brasil, obviamente como cualquier universidad, tiene varias carreras, principalmente la carrera de administrador postal, si se le puede mencionar, y dentro de esa carrera un grupo de estudiantes universitarios en el año 1998 planteó una tesis universitaria. La tesis implicaba o tenía como hipótesis hacer que la gente exporte a través del correo postal. La mayoría utiliza el correo para lo que es mandar cartas, mandar encomiendas, principalmente ese tema de documentación. Esta tesis presentada por estos chicos realmente tuvo gran acogida en la empresa de correos. Para que tengan una idea de la dimensión de esta empresa, SUNAT, que es una de las empresas públicas o organismos públicos más grandes del país, tiene 8.000 trabajadores, la SUNAT. El Correo de Brasil tiene 120.000 trabajadores, para que tengan una idea de la magnitud del correo. Esta tesis tuvo gran acogida dentro de lo que fueron las gerencias y por último en la alta dirección del correo, para que tengan una idea de cómo pudo llegar hasta la alta dirección, y se planteó un petit comité para desarrollar este proyecto en Brasil. Justamente en el año 99, el Correo de Brasil lanza el proyecto Exporta Fácil, que es hacer exportaciones a través, o utilizando en otras palabras, todos los mecanismos del correo postal. Pasando años, digamos, relacionados al tema, nos encontramos que aproximadamente en el año 2004 se firma en los países sudamericanos un gran proyecto que se llama los proyectos del IRSA. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar del IRSA. El IRSA es la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. Quizás no lo conozcan como ese nombre, pero quizás sí conozcan o habrán escuchado hablar de las carreteras interoceánicas. Las carreteras interoceánicas, sea sur, centro, norte, los puentes que interconectan, por ejemplo, no sé, Uruguay, Argentina, Paraguay, o lo que es Brasil con Uruguay, o lo que es Colombia con Perú y Ecuador, o lo que es Perú, Bolivia, Chile. Todos esos grandes proyectos o megaproyectos de infraestructura, digamos, están enmarcados dentro de lo que es el proyecto IRSA. Para estos proyectos tienen alrededor de, para que tengan una idea, una cartera de más o menos 700 proyectos en lo que es desarrollo para gestionar una mejor comunicación entre los países sudamericanos. De esos 700 proyectos que existen justamente en Sudamérica, se priorizaron 31 proyectos sudamericanos que fue firmado justamente en el 2004, los 12 presidentes en Cusco. Tuvieron una reunión aquí en Cusco y los 12 presidentes firmaron esa agenda de implementación consensuada que priorizaba 31 proyectos. De esos 31 proyectos de implementación que tenían que priorizar los 12 presidentes de Sudamérica,
29 proyectos eran de carácter de infraestructura vial, principalmente puertos, aeropuertos, carreteras, etc. Mientras que 2 proyectos implicaban justamente ya el trabajo de lo que es la comunicación general de los países sudamericanos, dentro de los cuales el primer proyecto es exportación simplificada a través de los envíos postales, que tiene como marca Exporta Fácil. Y el segundo proyecto es el roaming internacional, que implica que tú te vas con tu celular a Brasil y vas a tener tarifa local y no vas a tener tarifa internacional. Esos 2 proyectos fueron los únicos 2 proyectos que firmaron los 12 presidentes, porque tenía, digamos, un ámbito de los 12 países. Los otros 29 eran, digamos, proyectos bilaterales o máximo 3 países que firmaban, porque, digamos, el ámbito del proyecto eran con esos 3 países que alcances, se puede decir, de acción. En el año 2006 empieza la negociación, como se dice, con el Correo de Brasil, para efectos de priorizar la implementación en los países sudamericanos. Ahí fue que en el 2006 fue el Perú, digamos, que tuvo la iniciativa de presentar la propuesta de ser el primer país elegible para efectos de implementar el proyecto acá en el Perú como primer país en Sudamérica, y a la vez era un proyecto piloto, porque al ser el primer país, digamos, era ver, vamos a ver si el proyecto en Brasil puede funcionar en otros países sudamericanos. Esa fue la razón que, para variar, en el 2006 estábamos en época electoral, justamente como en estos momentos, y justamente por época electoral, en esa época estaban o el señor Ollantumala o el señor Alan García. Por lo tanto, lo mismo pasaba en Brasil también estaban en elecciones. Por lo tanto, el proyecto tuvo una para justamente por esa, digamos, incertidumbre electoral, y recién se pudo efectivizar, digamos, ese apoyo de cooperación de Brasil hacia nosotros en febrero del 2007. En esa época, justamente en febrero, a mí se me designa como gerente técnico a nivel nacional, a nivel Perú, para efectos de implementar el proyecto. Y tenía la cooperación de 3 funcionarios del Correo de Brasil, que prácticamente iban a vivir acá en el Perú por 5 meses, para, en conjunto con profesionales nuestros, implementar lo que es el proyecto Exporta Fácil. Fue justamente en febrero del 2007, empezando con el proyecto, se pudo trabajar de manera bastante consensuada, diría yo, entre 3 grandes instituciones, 4 grandes instituciones del Estado, que tenían el encargo justamente de implementar este gran proyecto. La primera institución es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acordémonos que el correo postal Serpos depende de lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, la presidencia del grupo de trabajo estaba enmarcada dentro de lo que es la misma viceministra en esa época, Cayetana Aljovín, que hasta hace poco manejaba el programa Panorama. Posteriormente tenemos a otra empresa. Muchas gracias. Posteriormente también teníamos a otra institución, obviamente no porque yo trabajo ahí, digo que es la más importante, sino que es la más importante por el objetivo y por las funciones que abarca el trabajo de Prompex. ¿Y por qué digo Prompex? Porque, como bien saben, ProPerú, que es la institución con la cual actualmente nos conocemos, no nació como ProPerú. En el Estado teníamos principalmente 3 grandes instituciones de promoción del Perú. La primera es la promoción de turismo, la cual la institución se llama ProPerú. La segunda era la promoción de exportaciones, por la cual se llamaba Prompex. Y la tercera es la promoción de inversiones, que tiene como denominación Proinversión. Por el tema de reducción de aparato estatal, justo en esa época, el 2007, hubo fusiones entre varias instituciones, dentro de los cuales fusionaron Prompex y ProPerú. Prompex absorbe ProPerú, pero queda la denominación ProPerú en esa época. Por lo tanto, ProPerú, como encargado de lo que es promocionar exportaciones en Imagen País, también a partir de este año, por ejemplo, el tema de desarrollo de Imagen País, nosotros vemos que el proyecto de exportación a través de envíos postales no es un servicio del correo postal, como que tampoco es un tema de facilitación de aduanas, como que tampoco es un tema de capacitación de ProPerú. Lo que es realmente el proyecto Exporta Fácil es un proyecto país que involucra a varias instituciones, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como presidente hasta la Secretaría Técnica que la tiene ProPerú. Pero además teníamos 2 actores fundamentales en esa época, que lo siguen siendo hasta ahora, que en un caso es la aduana, representada por la SUNAT, y en otro caso justamente es el operador postal, representado por Serpos. Igualmente teníamos otras instituciones que estaban en el proyecto, porque en su época tenían, digamos, grande participación en este proyecto. Sin embargo, a raíz del pasar del tiempo, lamentablemente estas instituciones tuvieron poco peso político y obviamente poco accionar en tema de ejecución. Como por ejemplo el programa ProPyme, que no sé si alguno lo conoce, lo escucharon alguna vez. ProPyme tenía el encargo de formalizar a las empresas.
Prompyme desaparece justamente también en el año 2007 y aparece otra institución que depende del Ministerio de Trabajo, que se llama Programa Mi Empresa, que tiene como función ayudarte a que tú formalices de la manera más sencilla. Desaparece también el programa Mi Empresa y además pasa al encargo de lo que es el Ministerio de Producción. Y ahora tiene como nombre que CEMIPE, que tiene las mismas funciones del programa Mi Empresa, que es ayudar a formalizar de la manera más sencilla a las pequeñas personas, digamos, emprendedores que quieren iniciar un negocio en general. El tercer logo corresponde a lo que es el logo de Uruguay. Yo tuve el encargo de viajar justamente en Uruguay, a Montevideo, a varias ciudades del Uruguay, e implementar justamente el proyecto en esa ciudad, en ese país, para ser exactos. Y en más o menos marzo del 2007 tuvimos el lanzamiento de Uruguay. En lo que es el último logo corresponde al lanzamiento del Exportafácil en Colombia. En Colombia justamente se lanzó el año pasado, y ahí tuvimos justamente igual un grupo bilateral o binacional, si se puede decir, entre grupos brasileños y peruanos que se encargaban de implementar, digamos, el Exportafácil en esos países sudamericanos, buscando justamente que todo Sudamérica pueda integrarse más a través del tema de exportaciones. Vamos al siguiente, por favor. Este es un poco el grupo de trabajo interinstitucional que trabajó acá en el Perú: Ministerio de Transportes y Comunicaciones como presidencia, ProPerú como secretaría técnica, CERPOS, SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo Nacional de Competitividad, Programa Mi Empresa y Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Como bien les decía, estos grupos lo que buscaban era justamente trabajar un proyecto país. Esto no era un trabajo de ProPerú o un trabajo de MTC o un trabajo de CERPOS, era un trabajo de todos. Y la idea es cómo, el encargo nuestro como ProPerú, como Secretaría Técnica, es cómo hacer que todas las instituciones conversen o hablen el mismo idioma, porque justamente por ahí venía el problema. Tenías a una ministra de Comercio Exterior en esa época que era Mercedes Arauz, tenías a otra ministra de lo que era ¿cómo se llama? El Ministerio de Transportes y la cartera de Transportes y Comunicaciones, que fue la ministra Zavala, que tenía un peso político fuerte. Tenías al ministro de Economía y Finanzas, que también estaba involucrado en el tema. Entonces la pregunta es, oye, la mayoría de estos temas políticos buscan generalmente una foto, pero ¿cómo haces con la foto cuando el proyecto es de todos y no es de nadie a la vez? Entonces la idea de ProPerú ahí era liderar el proyecto para que no exista, digamos, se puede decir, divergencias entre las carteras de los ministerios o entre los actores. Por ejemplo, ProPerú tenía que decir a CERPOS, tú tienes que hacer ABC, pero decirle que tiene que hacer ABC, nosotros no teníamos una injerencia política. Es más, nosotros no somos los jefes de CERPOS o de SUNAT para decirle tú tienes que hacer ABC en ese aspecto. Sin embargo, ese era el trabajo de nosotros, que era consensuar las opiniones, intentar liderar el proyecto y sacarlo en un plazo máximo de lo que era 5 meses, que yo no sé en qué ciclo realmente están todos ustedes. Me han dicho que están entre el primero y sexto ciclo, pero no sé si ya llevaron un curso de proyectos. ¿Han llevado alguno de ustedes curso de proyectos? ¿Todavía? Lo primero que les enseñan en proyectos es justamente el tema de intentar involucrar a todos los stakeholders, a todas las personas o instituciones o empresas que, digamos, podrían tener injerencia en la ejecución óptima del proyecto en sí. Esa es un poco la razón. Sin embargo, algo que es muy claro en todos los países, funciona en el Perú y en todos los países, es que un proyecto tiene fecha de inicio, pero muy pocas veces se cumple la fecha de finalización del proyecto. Tú puedes decir que el proyecto va a durar 5 meses, pero por A o B motivos va a durar 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años. El proyecto de Uruguay, para que tengan una idea, tenía digamos, un cronograma de trabajo de 5 meses, como se hizo en el Perú, pero se desarrolló en 1 año. El proyecto de Colombia tenía igual 5 meses, pero se desarrolló en 1 año, 2 meses. El proyecto de Argentina empezó en diagnóstico, se culminó en 1 mes y medio el diagnóstico, pero de ahí han pasado alrededor de 7 meses y todavía no se puede empezar con la implementación. Es raro ver un proyecto que tú le pones fecha de inicio y fecha de fin y se cumplan bien con los plazos y además tengan incluso resultados en el tema. Esto es para nosotros el Exportafácil. Esta matriz bastante sencilla. No existe Exportafácil si no hay un exportador, como que no hay Exportafácil si no hay producto. No hay Exportafácil si no hay una aduana, o porque tampoco hay Exportafácil si no hay quien te envía la mercadería, o por último, no hay sistema Exportafácil